era una ciudad donde la reforma había triunfado y donde el gobierno avalaba la reforma, y donde la actividad teológica había crecido, y el pensamiento reformado era estimado. Desde luego, pues esa era, en ese momento era la meca en Europa occidental para que un reformador, un teólogo de la talla de Calvino, pues pudiera llegar allí y establecer su cátedra. Así que él decide salir de Francia hacia Estrasburgo, pero cuando llega a la frontera descubre que hay guerra, y entonces el camino hacia Estrasburgo está cerrado, y por lo tanto no tiene otra alternativa que desviarse y seguir hacia Ginebra. Él quiere llegar a Ginebra nada más que para pasarse un día en Ginebra y ver entonces qué otra alternativa de camino puede tomar para llegar a Estrasburgo. Y desde luego, pero cuando llega a Ginebra, en Ginebra hay un desarrollo del movimiento protestante extraordinario. Y ese movimiento protestante está siendo avalado por el gobierno en Ginebra. El único problema es que el crecimiento protestante es mayor que los recursos del protestantismo. Entonces, los recursos son escasos y apenas dan para poder atender toda la demanda del pensamiento protestante, porque había cantidad de cristianos católicos que estaban abandonando el catolicismo para hacerse entonces cristianos protestantes. ¿Y qué sucede? Él simplemente llega, Calvino llega para pasarse un día, descansar y al otro día buscar alguna alternativa para llegar a Estrasburgo. Pero el dirigente del movimiento protestante en Ginebra se llamaba Guillermo Farel. Y cuando a Guillermo Farel le dicen que el autor de la institución cristiana está en Ginebra, oiga, era como decir que Billy Graham está aquí comiéndose un bacalaíto. A mí me dicen Billy Graham está ahí atrás comiendo su bacalaíto y digo, hermano, vamos para esto aquí, vamos a comer un bacalaíto. Todo el mundo come el bacalao. Imagínense. Pues cuando a Guillermo Farel le dicen, este hombre está aquí en Ginebra, pero ¿quién? El fundador, el autor de ese documento. Pues yo tengo que encontrarme con él. Claro, Guillermo Farel se encuentra con Calvino y Farel le pregunta, ¿cuál es tu propósito? Y él le dice, pues mira, mi propósito es pasarme una noche aquí, descansar y mañana continuar el viaje para Estrasburgo. Y Farel le dice, oye, ¿no será esto provisión divina? De que te hayan cerrado el paso de Estrasburgo y haya llegado. ¿No has oído hablar del gran avivamiento que hay aquí? De las cosas que están sucediendo. ¿No has escuchado tú hablar de que aquí la demanda de teólogos protestantes es enormísima? Porque prácticamente ya todo el gobierno es protestante, ya. Sí, he oído de eso. Y dice, oye, ¿no entiendes tú que esto es parte del propósito de Dios para que tú estés aquí y nos ayudes? Y me parece escuchar, ¿verdad?, a Farel como el ángel diciéndole a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, desde luego, Juan Calvino como un estudioso, como un pensador, como el hombre analítico, como el hombre frío, le dice a Farel, mira, yo agradezco muchísimo, ¿verdad?, ese buen deseo tuyo, pero a fin de cuentas yo no soy un predicador, yo no soy un reformador, yo no soy pastor, yo simplemente soy un hombre que Dios le ha dado esa oportunidad de escribir y de pensar teológicamente, pero yo quiero irme a Estrasburgo porque tú sabes que allá está bullento, emerge el pensamiento teológico. Y desde luego, cuando Farel trata de convencer a Calvino de que se quede en Ginebra, y Calvino se niega a los ruegos, a Farel le ha dado una ira santa. Yo no sé si eso existe, ¿verdad?
La Santa Ira. Por lo menos. Y se le para de frente y le dice: Dios maldiga tu descanso. Y Dios maldiga la tranquilidad que buscas para estudiar. Si ante una gran necesidad como la que tiene esta ciudad te retiras y te niegas a prestar el socorro y la ayuda para lo que Dios te ha llamado. Oiga, y a Calvino le ha dado, como dice el íbaro, le dio una canillera. Y digo, y si la maldición de este hombre se pega. De hecho, en los libros de Calvino él da su testimonio y dice que Farrell lo hizo estremecerse, a tal punto que no pudo negarse a la petición de Farrell y finalmente se queda en Ginebra para ayudar al movimiento protestante de Ginebra a darle un sentido de cohesión teológica. Claro, lo interesante del caso es que, desde luego, Farrell era un gran pastor, pero no era un teólogo. Calvino era un gran teólogo. Finalmente, la figura preponderante en Ginebra es Calvino. Pero fíjense qué interesante, los historiadores concurren diciendo que Farrell se convirtió en su colaborador. Entonces, tú eres el hombre que Dios ha puesto aquí y Dios me ha puesto simplemente para abrirte el camino, para que tú puedas. Y eso es reconciliador, ¿verdad? En una época de tanta convulsión teológica. Claro, no faltaron los inconvenientes. Y uno de los inconvenientes que se presentó fue el de los burgueses. ¿Se acuerdan de nuestros amigos burgueses? De eso a quien le canta Alberto Cortés, ¿verdad? Pues los burgueses eran amantes más de Mamón que del Dios del cielo. Y desde luego ellos preferían la experiencia religiosa dependiendo de quién pudiera ofrecerle algún tipo de acomodo a sus prebendas, ¿verdad? Aquellas cosas que eran sus intereses. Así es que Calvino, entre las cosas que empieza a establecer, es el hecho de que la burguesía es un cristianismo débil, es un cristianismo sin modelaje, es un cristianismo sin Cristo, y por lo tanto tienen que ser confrontados con la fe. Y entonces comienza a pensar Calvino en que, y si estos burgueses no cambian, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Y dentro de las cosas que Calvino decide teológicamente es excomulgarlos. Dice, si estos burgueses no cambian, lo mejor es excomulgarlos, porque es mejor no tenerlos como cristianos que tenerlos como un mal modelaje del testimonio cristiano. Y desde luego a estos burgueses no les convenía ser excomulgados como cristianos, porque el Estado era cristiano. Y desde luego sus negocios, sus intereses, sus prebendas estaban ahí, entrelazadas. Por lo tanto, lo que empiezan entonces es a señalar que Calvino está enseñando doctrinas heréticas y que esas doctrinas van en detrimento de la vida y de la comunión y de la paz y del sosiego de los ciudadanos de Ginebra. Se formó tal revolú en Ginebra que a Calvino lo desterraron. Y Farrell, su colaborador, le dio tanta vergüenza que se exiló. Los burgueses influyeron en eso. ¿Ah? Sí, sí. Y ya y sencillamente digo que antes de someterse a los burgueses, que querían toda clase de libertades y no querían asumir compromisos y obligaciones cristianas, él prefería entonces exilarse y se fue de Ginebra en el momento en que expulsaron a Calvino. Claro, Calvino entonces entendió que ya era el momento de dirigirse hacia Estrasburgo. Y allí el reformador de Estrasburgo se llamaba Martín Bucero.